Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos aquí a Close Up en esta noche de sábado 6 de abril. El día de hoy vamos a hablar de María Asunción Aramburu Zavala, la mujer que posee la mayor riqueza en México. Recientemente fue aplaudida por confesar que decidió pagar impuestos en vez de ampararse como Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pero ojo, también ha gozado de condonación fiscal e incluso de paraísos fiscales. Bienvenido, ya está aquí, póngase cómodo. Listo, hablemos de la mujer más rica de México. María Asunción Aramburu Zavala Larregui es la mujer con mayor riqueza en México. No se conformó con el legado de su abuelo vasco, Grupo Modelo. Después de la muerte de su padre, fundó, junto con su madre y hermana, la firma Tresalia Capital para invertir ese patrimonio familiar y generar una fortuna que asciende ya a los 6.200 millones de dólares, de acuerdo con Forbes. Hace un par de semanas, la empresaria participó en un foro de negocios. Ahí recibió bastantes aplausos de los asistentes tras compartir que, pese a contar con la opción de ampararse, como lo ha hecho el magnate Ricardo Salinas Pliego, decidió junto con su hermana pagar al SAT los 2.000 millones de pesos de impuestos que se debían tras la venta del grupo cervecero Grupo Modelo a el gigante AB InBev en 2012. Esto fue lo que le dijo al podcastero Oso Traba en el Crack Summit de Mercedes-Benz de este año 2024. Yo lo hablé directamente con mi hermana Lucrecia. Nos sentamos las dos a tomar un café y la verdad es que nosotros decidimos no meter ese amparo. Nosotros fuimos, entregamos nuestros impuestos y créeme que era un valor que te hacía temblar. Fuimos y entregamos los impuestos. Hay gente que me ha dicho que soy una palabra con P por no haberlo hecho, y la verdad de las cosas es que nosotros tomamos la decisión de no hacerlo por nuestra historia familiar. Y agregó en esta conversación: ¿hacía lógica meter el amparo y ver si pegaba el chicle? Por supuesto que sí, pero nosotras no nos amparamos, nosotras entregamos el impuesto, nos dimos la media vuelta y a trabajar, aseguró, y acto seguido recibió bastantes aplausos, los cuales agradeció con una sonrisa. Pero Aramburu Zavala, aunque dice tener tatuados en el corazón los valores de honestidad e integridad de su abuelo vasco, también ha gozado de la condonación de la autoridad fiscal en tiempos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, así como del uso de los paraísos fiscales para ocultar jets y residencias, de acuerdo con la investigación internacional de los Pandora Papers. ¿Por qué? ¿Por qué aplaudir entonces que una inversionista cumpla con la ley? Iván Benumea, coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar, planteó que los grandes contribuyentes como ella ven el pagar impuestos no como una obligación, sino como un favor. Los grandes contribuyentes tienen a su disposición grandes despachos de abogados, grandes despachos de contadores y un equipo legal que siempre les, asesora en las posibilidades que existen para que su carga tributaria, su pago de impuestos disminuya. El amparo en sí mismo no es una estrategia de elusión fiscal, es una posibilidad que tienen todos y todas las contribuyentes del país para quejarse por el cobro indebido de algún impuesto, pero la realidad es que las grandes empresas utilizan muchas veces el amparo para que el pago de impuestos se prolongue el mayor tiempo posible, y lo que pasaba en sexenios anteriores es que los contribuyentes se amparaban y luego venía un programa masivo de condonación de impuestos, una amnistía fiscal, y esas deudas que estaban en litigio se quedaban al final del día perdonadas. Esa situación ya no ocurre hoy en día. Digamos que ese mecanismo de elusión fiscal ya no existe. Digamos que es llamativo que nos dice mucho de la situación política y económica del país, que una de las personas más ricas del país haya anunciado que prefirió no ampararse
porque nos dice mucho de que bajo las élites económicas del país, presentar un amparo es casi una garantía del éxito y probablemente esa ya no sea la realidad con todo lo que ha hecho el SAT este sexenio, ha documentado mejor las cosas, ha cobrado más impuestos. Es momento de pasar al primer close-up, el legado familiar. María Asunción, 1963, Ciudad de México, es sumamente cercana a su familia tanto a nivel personal como empresarial. Una familia que ha sido de clase alta durante 3 generaciones. Ella cursó el nivel básico y medio superior en el Colegio Alemán, sí, una de las escuelas privadas de mayor prestigio entre la élite. Quería estudiar ingeniería química, pero como se casó a los 18 años, decisión de la que dice arrepentirse, egresó como contadora pública del ITAM, también un alma mater de varios políticos y empresarios, incluyendo a uno de sus fundadores del ITAM, don Alberto Balleres. Esto escribió Rita Varela, subdirectora de Sin embargo, en su perfil publicado en Los Amos de México, del libro del periodista Cepeda Patterson en el año 2007. No es una simple heredera de papá. En el texto se plantea que la empresaria tuvo una relación cercana con los conservadores Vicente Fox y sobre todo con Marta Sagún a través de la cuestionada fundación Vamos México. Además, fue una de las financiadoras de la campaña del expresidente de derecha, Felipe Calderón. Leo a Rita Varela, subdirectora de Sin embargo, en su perfil publicado en Los Amos de México, donde justifica por qué no es una simple heredera de papá. Se ha encargado de forjar su propia herencia millonaria, una que muestra su fortaleza para romper barreras y tradiciones, lo que en el mundo de los negocios mexicanos, tratándose además de una mujer, no ha sido sencillo. Así como rompió el molde de Grupo Modelo, instalándose en el Consejo de Administración presidido por los viejos empresarios cerveceros, así también lo hizo el 28 de abril de 2003, cuando por primera vez en más de 100 años de la historia de la Bolsa Mexicana de Valores, se permitió a una mujer ocupar un lugar como consejera. Los Aramburu Zavala tienen un origen de pobreza en una comunidad vasca en Escoriaza, España, desde donde emigró a México su abuelo, Félix Aramburu Zavala, en la década de los 20. Por invitación de Pablo Díez, presidente de Grupo Modelo tras la muerte de su fundador, Braulio Iriarte, don Félix ingresó en el Consejo de Administración de la cervecera. Sobre su abuelo, María Asunción, durante la charla con este podcastero Oso Traba, planteó lo siguiente. Pasaban hambre, literalmente pasaban hambre, escasez. Él vino a México y México le dio la enorme oportunidad de su vida y la verdad nosotros tenemos lo que tenemos y somos lo que somos y hacemos lo que hacemos gracias a este país, gracias a esa inmensa oportunidad, gracias a que México se volvió nuestra casa. Ahí, en la fábrica, don Félix, el abuelo, permaneció toda su vida hasta su muerte en 1972, cuando heredó su parte del negocio y dirección de Grupo Modelo a su hijo Pablo Aramburu Zavala, el padre de María Asunción Aramburu Zavala. A ella, a sus 32 años, le tocó recibir el legado familiar en plena resaca por la crisis económica del 94, tras la muerte de su padre por cáncer. Al respecto de las herencias millonarias y los impuestos, desde Fundar nos plantearon lo siguiente. Hay fortunas que se heredan generación tras generación y que, más allá de su comentario, en realidad no son grabadas, ¿no? Cuando una persona millonaria recibe una empresa o recibe propiedades de sus familiares, en otros países esas transferencias están grabadas, ¿no? Son cosas muy naturales. Y esa situación no pasa en México, sino hasta que ocurre una venta de estos grandes consorcios. A la heredera la veían como una joven inexperta hasta que demostró lo contrario. Encabezó las negociaciones para que el gigante cervecero AB tuviera participación en Grupo Modelo, lo que permitió que Corona se volviera una cerveza mexicana reconocida a nivel mundial. En 2012, cuando se realizó la venta total al consorcio AB InBev, las mujeres Aramburu Zavala ya habían gestionado el patrimonio familiar a través de Tresalia Capital, un fondo de inversión diversificado. En voz de Aramburu Zavala durante esta charla en el evento de negocios. Cuando mi papá se muere, en 1995 por cáncer, yo empiezo a tomar ese rol como encabezando los negocios de la familia. Cuando me empezaron a tocar a mí las pedradas, me di cuenta de que mi papá hacía eso y yo nunca me había dado cuenta. Entonces, una de mis misiones es esa,
el recibir esas pedradas y pararlas para que no lleguen más allá, proteger a mi familia. Pasemos al segundo close-up, extorsión a su inmobiliaria. Por consejo del magnate Carlos Slim, a inicios de milenio, María Azun participó en la reestructuración financiera de una endeudada Televisa recién heredada entonces por Emilio Azcárraga Gallín. Sin embargo, más de una década después de esa inversión, se enfrentó con uno de los conductores estrellas de esa televisora, Joaquín López Dóriga, y también con su esposa, Teresa Pérez Romo. En abril de 2015, el diario Reforma publicó que ella, Teresa Pérez, fue denunciada penalmente por intentar extorsionar a la inmobiliaria Avilia por $5 millones a cambio de permitirle continuar con la construcción de un complejo de viviendas en Polanco, Ciudad de México. Luego de un largo proceso legal, la empresa de Aramburu Zavala ganó el caso y pudo continuar con el proyecto en Rubén Darío 225. Al respecto dijo, fue un camino de espinas. Y es que, al denunciar a Pérez Romo por extorsión ante la Fiscalía de la Alcaldía Miguel Hidalgo, el periodista López Dóriga amenazó con destrozarla a través de su poder mediático. Esto dijo Aramburu Zavala con una charla en Reforma. Que el señor López Dóriga no se equivoque. Yo no estoy litigando este asunto en medios, estoy litigando este asunto penalmente. Lo que estoy haciendo es exponer públicamente su mugrero. Él me amenazó de que si yo hablaba, sabría lo que es tener el rigor de todos los medios sobre mí y me iban a destrozar, cosa que me causó un gusto infinito porque mientras más lo publique y más lo hablen, más gente sabrá lo que ellos están haciendo. Por su parte, en entrevista con el youtuber Luisito Rey, el conductor de Grupo Fórmula minimizó el caso a un tema vecinal en la colonia Polanco, donde él posee departamentos. Pasamos ahora sí al tercer close-up, pagando y evadiendo. Desde el área de investigación fiscal de Fundar han detectado diversas estrategias de multimillonarios para evadir y eludir impuestos. Empresas fantasmas, amparos para retrasar lo máximo posible el pago o los denominados paraísos fiscales. María Asunción Aramburu Zavala optó por este último para ocultar la tenencia de 2 jets y de residencias en el extranjero y con ello, por supuesto, ahorrarse la tenencia. En 2021, la investigación internacional Pandora Papers reveló la riqueza oculta de multimillonarios, entre ellos de la mexicana. Quinto Elemento Lab, uno de los medios integrantes de esta investigación, lo dio a conocer así. Es beneficiaria de un fideicomiso registrado en Nueva Zelanda, desde donde se transfirieron $39.7 millones a la compañía Sky Chariot entre 2010 y 2013. Sky Chariot es una compañía establecida en Delaware en septiembre de 2007, utilizada para comprar un jet Gulfstream G550 en 2014 y un Bombardier Challenger 350 en julio de 2019. Aquí hablan sobre sus 2 jets. Pasemos a sus residencias. Registrada en Delaware, Estados Unidos, la firma DC-16 Inc. se hizo de una residencia en Utah que fue vendida en 2019. Ese mismo año adquirió un condominio en Park Avenue en Manhattan y a finales de 2015 mantenía activos con un valor de $5.1 millones. A través de White Pine 16 Inc. se hizo de un terreno en Mark City que vendió en diciembre de 2014. La empresaria decidió no comentar al respecto pese a las insistentes peticiones de Pandora Papers. Asimismo, la dueña de la inmobiliaria Avilia gozó de la condonación de $1.5 millones entre 2007 y 2015, época de Calderón y de Peña Nieto, como lo informó sin embargo con base en información entregada por el SAT. Pero el SAT, en el actual gobierno federal, se ha dedicado a cobrar los adeudos acumulados de grandes corporaciones como Walmart, FEMSA e IBM. En agosto de 2020, Grupo Modelo saldó un adeudo por $2,000 millones en ISR tras la venta al gigante Afinbev. Sobre ello, Aramburu Zavala habló en marzo de 2024. La verdad, si nosotros nos hubiéramos saltado el pago de ese impuesto, no me hubiera saltado el pago del impuesto mío ni el de mi hermana. Me hubiera saltado el pago del impuesto de mi abuelo, de mi papá y el nuestro, el de 3 generaciones. No lo puedes hacer, no lo puedes hacer, fue lo que planteó. Pero no es suficiente ni justo solo cobrar el ISR a quienes más tienen, a ese 1% de la población al que pertenece María Asunción. La reforma fiscal pendiente en México, impulsada por diversas organizaciones civiles como Fundar, sugieren también cobrar impuestos a las herencias millonarias y al patrimonio, incluyendo sus propiedades, sus yates, sus aviones, sus autos de lujo, incluso las acciones en las empresas.
Estamos a la expectativa de que la próxima administración se tome en serio una reforma fiscal que grave a los grandes capitales del país. Sí, este sexenio se han hecho muchas cosas para que los grandes deudores paguen finalmente sus impuestos y hay algunos que todavía no los pagan porque, bueno, simplemente no creen en las autoridades ni en sus obligaciones. Eh, pero además de cobrar lo que se debe, es importante implementar nuevos impuestos que están siendo discutidos y aprobados en otras partes del mundo, en contextos donde se ha discutido mucho las afectaciones que tienen para toda la sociedad el hecho de que haya muy pocas personas que controlen básicamente la mitad de la riqueza en sus países. Estamos hablando, por lo tanto, de gravar o crear un impuesto a las herencias multimillonarias, herencias que solamente superen los 8 millones de pesos y eso es algo que solamente recibe el 1% de la población más rica, es decir, no sería un impuesto que afectara a las clases medias. También es muy importante que se discuta un impuesto a la riqueza de las y los individuos. Un impuesto a la riqueza, imagínatelo como si fuera un impuesto predial, es un impuesto que pagas sobre tus casas, pero aplicado a más cosas que tengas, desde yates, desde autos de lujo, desde terrenos, desde cuentas bancarias y acciones en otras empresas. Digamos, un impuesto a la riqueza no solamente va por el valor de tus inmuebles, sino por todo lo que tengas. Y esto es un impuesto que permitiría recaudar muchísimo dinero y eso poder destinarlo, por ejemplo, a garantizar un sistema universal de salud. En un país con alta desigualdad, ¿por qué entonces aplaudirle a una empresaria por cumplir la ley? Gracias por habernos acompañado en este close-up de María Asunción Aramburu Zavala, la mujer más rica de México. Gracias por sus comentarios, likes, dislikes, también superchats y nosotros nos vemos en la próxima emisión de Close Up.